Buenas tardes, ¿se puede escuchar? Master Ingeniero, sí, te escucha. Gracias. Vamos a comenzar la clase para que podamos concluir lo más rápido que podamos, ¿ok? Voy a compartir mi pantalla, me avisen cuando se comparta, por favor. Ya se puede ver, ingeniero. Gracias. Bien, nos toca concluir específicamente con el último capítulo. Vamos a empezar con lo que es específicamente la fibra óptica. Pero vamos a ver una de sus aplicaciones, porque no es posible que veamos todas las tecnologías de fibra óptica, porque son bastante diferentes. Vamos a ver específicamente la tecnología que se está utilizando para llegar hasta las casas, ¿no? Porque todo el mundo ya, la mayoría al menos, tiene una conexión de fibra óptica hasta su casa. Y esa es la tecnología GPON. Esa es la que vamos a ver. Pero previo a esto vamos a ver algunos conceptos básicos que ustedes ya vieron en Redes 1 para que se pueda hacer un poco más sencillo el entendimiento de esta tecnología. Lo primero que vamos a ver específicamente es cómo es que funciona la fibra óptica y la luz que lo atraviesa. Esto específicamente está explicado por la ley de Snell. La ley de Snell estudia específicamente el haz de luz y su respectivo choque con diferentes medios y la densidad de los medios específicamente, ¿no? Vemos que la fibra óptica, como ustedes recordarán, tiene un núcleo, tiene un cladding y tiene un revestimiento. En este caso, solo estamos viendo el revestimiento como cladding, pero en realidad el cladding ya vamos a ver en un momento más, que no es el revestimiento que trae. Nosotros, los gringos sobre todo, utilizan el revestimiento y el cladding como uno solo, pero no debería, porque el revestimiento es otro. ¿Ok? Para poder entender la ley de Snell, vamos a referirnos específicamente a dos fenómenos que explican lo que sucede dentro de la fibra óptica. La primera es el fenómeno de la reflexión o reflexión especular, que es básicamente un espejo, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Que un haz de luz puede chocar con un medio y este medio evita completamente que se atraviese, lo cual provoca que el haz de luz salga rebotado. Y eso es específicamente la reflexión especular. Este medio puede ser un espejo, puede ser cualquier otro tipo de superficie brillante en la cual la luz no lo va a poder atravesar, ¿no? Entonces, la luz se refleja. Por eso es que en el espejo vemos la luz específicamente invertida. Por eso tenemos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Pero también está la refracción, donde el medio va a permitir que la luz pase, pero dependiendo la densidad del medio, va a modificarle su ángulo de refracción. O sea, la refracción específicamente significa que el haz de luz va a golpear al medio y este lo va a dejar pasar, pero va a modificar su ángulo de refracción, dando este fenómeno que seguramente muchos de ustedes lo han visto, que cuando sometes un lápiz o cualquier objeto a un vaso de agua, como que el lápiz se ha partido y es un poquito más grueso. Estamos viendo ahí el fenómeno de la refracción, donde el agua y el vidrio, al ser dos medios diferentes, están modificando completamente el ángulo de la luz y por eso nos permiten ver el lápiz como si estuviera partido y encima es un poco más grueso, ¿no? O si alguna vez ustedes se han acercado a un río y han visto una piedra o algo por el estilo, lo han visto más cerca y más grande inclusive, ¿no? Eso es específicamente porque la luz al penetrar el agua está siendo refractada y nosotros estamos viendo esa refracción. Es por eso que sucede. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros? Porque cuando yo utilizo
un medio como es el vidrio, básicamente la fibra óptica, puedo manipular el medio. Fíjense entonces que lo que está sucediendo cuando emito la luz, específicamente, ya sea por diodo o por láser, lo que está sucediendo al interior es una reflexión especular, que se conoce como el fenómeno de reflexión interna total. Pero evidentemente, al hacer esta reflexión interna total, ¿cómo es posible que no salga la luz específica del mismo medio? Evidentemente, por la reflexión interna total, ¿no es cierto? O sea, el interior está reflejando completamente. Pero ¿cómo es que el vidrio permite eso? ¿Cómo es que aquí choca y no sale la luz? Es por la refracción interna total. Y esto específicamente, este borde que estamos viendo por aquí en azulito, que permite hacer la reflexión, pero al exterior permite hacer la refracción, es lo que se conoce como el cladding. Si vuelvo acá, les decía, este es el núcleo, que es vidrio, y esta parte ploma es el cladding, o sea, también vidrio, pero es un vidrio que no va a permitir que la luz sea refractada, por lo cual la luz lo único que puede hacer es reflejarse internamente aquí, provocando la reflexión interna total. Y esto medio celeste que estamos viendo, básicamente es el plastiquito que está envolviendo a la fibra óptica. Entonces la fibra óptica, a diferencia de lo que nos habían contado y lo que el común de la gente piensa, que es un solo hilo de vidrio, en realidad son dos: el núcleo y el cladding. Entonces la fibra óptica se compone de eso. ¿Para qué específicamente? Para que me permita hacer la reflexión interna total, ya que el vidrio lo voy a poder manipular en cualquier ángulo. Siempre va a haber un ángulo crítico. Obviamente esto es vidrio, entonces no puedo hacer una manipulación muy brusca de la fibra óptica, si no se va a clisar o se va a romper, ¿no es cierto? Pero dentro de los parámetros, entonces, ya no necesito estar en un medio en el cual esté completamente rígido, sino este medio se va a poder manipular en un cierto grado. Ese grado de manipulación son los 60 grados, que es el ángulo crítico. Si yo doblo la fibra óptica más allá de los 60 grados, entonces se clisa o se rompe, y haciendo inútil completamente la fibra y ya no sirve para nada. Entonces hay que tener ese cuidado. Eso es lo que nos dice específicamente la ley de Snell, y es esta ley la que nos permite específicamente manejar la fibra óptica, provocando el fenómeno de reflexión interna total. El primero que hace esto específicamente fue Tyndall, cuando no había fibra óptica, por si acaso, cuando lo hace Tyndall, pero Tyndall lo hace con el agua, específicamente con una prueba que les voy a mandar los videos si ustedes quieren reproducirlo o verlo específicamente de la Universidad Complutense de Madrid. Pueden hacerlo, verlo simplemente, cuando ellos agujerean un balde de agua y a través del líquido que está escurriendo en un ángulo en una forma de... se me ha ido la palabra. ¿Cómo se me puede ir? Bueno, en un ángulo semicircular, puede emitir la luz, y la luz no se ve hacia afuera, sino que se ve directamente cuando el agua está chocando en el piso. Entonces, este experimento que hace Tyndall y juega con los haces de luz, permite que en los 50s la empresa Corning empiece a crear este mismo juego de llevar la luz a través de medios que puedan transportarlo, o sea, que permitan su reflexión con el vidrio, provocando específicamente que Corning sea el primero de los fabricantes de fibra óptica, entre los 70s y los 69s. Las atenuaciones las vamos a ver un poquito más adelante, pero obviamente la luz se atenúa y vamos a ver qué tanto se atenúa. Atenuar significa que se va a debilitar, ¿no es cierto?
La manipulación de la fibra óptica tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Primero que todo, la alta velocidad. O sea, al ser luz, va a lo más rápido que se conoce en el universo, que es la misma luz. O sea, a 360.000 kilómetros por segundo. No, kilómetros más, kilómetros menos, no estoy muy seguro de los decimales, pero sí es 360.000 kilómetros por segundo mínimamente, ¿no? El tamaño es pequeño, específicamente, como todo el mundo conoce, son del tamaño del grosor de un cabello, que eso en números concretos son aproximadamente 125 micras, si no estoy mal, 120, 125 micras. Como esto es pero tan delgado, tan pequeño, entonces lo hace flexible, pero sobre todo lo hace ligero. Si nosotros agarramos 1 kilómetro de fibra óptica, lo podemos levantar nosotros con nuestras propias manos. Así de ligero es. Pero si tratamos de agarrar cobre de 1 kilómetro, no lo vamos a poder levantar nosotros. Esa es la relación peso contra el cobre. Entonces es por eso que es muy, muy ligero manipular la fibra óptica. Y otra de las desventajas, perdón, otra de las ventajas es de que es inmune a las perturbaciones de cualquier tipo. En el libro de Telecommunications Handbook, que está en inglés, se lo pueden bajar si ustedes quieren, está específicamente que dice que es inmune a las perturbaciones electromagnéticas. Es cierto, pero también es inmune al sol, a la lluvia, al ruido, al magnetismo, a todo básicamente. O sea, no le afecta nada. ¿Por qué? Por lo que ya acabamos de ver. Porque el revestimiento protege de las inclemencias del tiempo, el sol y todo lo demás. Pero el cladding, no se olviden que el cladding es fibra óptica de mayor densidad, evita que la luz salga, pero también evita que entre. Entonces, nada puede perturbar el haz de luz en el núcleo. Entonces, por eso es que es prácticamente inmune a cualquier cosa. Puede caerle un rayo al lado y no le va a hacer nada. Todo lo demás va a estar quemado, pero la fibra va a seguir funcionando porque no le interviene nada. Al ser específicamente luz y al ser de que es vidrio, ¿no es cierto? Y es por eso, como no lo puede interrumpir nada, no le afecta nada, ni el sol, ni la lluvia, ni nada, no se producen interferencias, no tiene ruido, nada lo puede afectar. La atenuación es mínima. Sí, tiene una atenuación. Dependiendo de la fibra óptica, no es que tenemos un solo tipo de fibra óptica, tenemos varios tipos de fibra óptica, pero sí, la atenuación es relativamente mínima. Entonces tiene resistencia al clima, al medio ambiente y todo. La versatilidad específicamente se refiere a que aquí yo ya puedo hacer ISDN, ¿no? O sea, servicios múltiples, sea voz, datos, video, audio, TV, prácticamente todo puedo enviar. Porque ahora nosotros sabemos a estas alturas del partido, después de redes 1 y redes 2, de que todo ya se envía en ceros y unos, en datos, o sea, las llamadas, la TV, los YouTube, los Spotify, todo es a través de datos y es justamente lo que se lleva en la fibra. Pero dentro de sus desventajas podemos ver, como ya les dije inicialmente, el ángulo crítico, que es su alta fragilidad. O sea, no lo puedo manipular de forma torpe. Tengo que cuidar que ninguna parte de la fibra óptica se clise. No puedo permitir que supere ningún sector de la fibra óptica el ángulo crítico, que es de 60 grados. Eso es imprescindible. Eso es lo que más frágil hace a la fibra óptica al ser de vidrio y puede clisarse. Todo lo que se refiere al trabajo de fibra óptica es relativamente caro. Ya es más barato que en los primeros años en los que se trabajaba, pero sí, son relativamente caros todavía. Eso significa que los transmisores y los receptores son caros. Los empalmes son difíciles de realizar. Bueno, depende. Si estamos haciendo empalme en tierra, también va a depender si es difícil o no, puesto que si ustedes hacen una certificación de fibra óptica, les van a hacer la certificación, unos 10 empalmes mínimamente, que es la certificación que yo hice, donde tienes que tener 10 empalmes de fibra exitosos. O sea, tienes que hacer que la fibra se fusione
y pueda transmitir puede haber transmisión a través de tu fusión. Pero si ya estás trabajando, generalmente estas fusiones de fibra, como por ejemplo cuando un borracho se choque con un poste, rompe la fibra, hay que, hay que fusionar la fibra ahí en el poste. O sea, tienes que ya estar subido ahí arriba. Entonces ya no vas a tener la facilidad de tener una mesa donde vas a poder hacer sin que se mueva nada la fusión. Ahí arriba el viento, el equilibrio que tienes que tener, porque tienes que estar colgado en el poste y va a ser un poco complicado, ¿no? Pero es por eso que es difícil hacer. Y si estás en el mar, eso se complica muchísimo más todavía, ¿no? Hay que crear una cámara de vacío, extraer el agua, secarlo y luego recién ahí empezar a fusionar. Es bastante complicado. Si es que se rompiera, porque ya la fibra se fusiona en el barco y se va tendiendo en el mar, ¿no? La complejidad de las instalaciones externas se refiere justamente a eso, a que tengo que estar subido en los postes o tengo que estar metido en alcantarillas, porque en algunos países la fibra no va en postes, va a través de las alcantarillas y obviamente eso es un poquito complejo, ¿no? Ya ustedes me entienden por qué. El tipo de instalaciones que se manejan son instalaciones especiales, o sea, no son cualquier tipo de instalación como antes, sino tienen que ser unas instalaciones bastante complicadas, ya que la manipulación de la fibra óptica así lo requiere. Y obviamente en algunos lugares se sigue prefiriendo el cobre, aunque ya no tanto porque el costo del cobre es inferior al de la fibra. Pero el costo-beneficio que tiene de instalar fibra es pues excesivamente mucho más de lo que se obtiene instalando solo cobre, puesto que el cobre ya tiene su límite natural a nivel atómico, en el cual ya no puede transmitir más velocidad por la resistencia misma del metal, ¿no? Pero la fibra óptica evidentemente no tiene este límite, puesto que el vidrio va a permitir transmitir la luz de la fibra óptica a través de su núcleo. Actualmente, más o menos, así estamos de fibra óptica en el planeta. Básicamente, la fibra óptica se ha convertido en el sistema nervioso del planeta, puesto que es lo que se utiliza para hacer las transmisiones, ¿no? Considerando de que la fibra tiene su capacidad de ancho de banda al nivel de la luz, entonces prácticamente no debería de haber delay en la transmisión de datos, ¿no? Porque la luz puede darle unas 7 vueltas al planeta en menos de un segundo. O sea, que la luz puede hacernos ver en tiempo real lo que está sucediendo desde donde estamos en Bolivia hasta Japón, por ejemplo. O sea, no debería haber. Donde está el delay es justamente en los aparatos receptores, en los aparatos, o sea, en los equipos de red que tienen que traducir de distintos protocolos, saber a dónde van. Ahí es donde está el delay. Por eso es que la transmisión de datos en digital siempre va a tener un delay. Pero la fibra óptica específicamente no tiene ese delay. Entonces, cuando vemos una transmisión y hacemos un test y vemos que hay un delay de un milisegundo o 3 segundos, dependiendo de hasta dónde nos estamos conectando, es por los dispositivos intermedios y no por la fibra óptica. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo está. Disculpen. Fíjense entonces cómo está la fibra, cómo se ha tendido a través del mar la fibra óptica submarina, ¿no? Entonces prácticamente, fíjense, es un sistema nervioso en realidad. Existen dos tipos de fibras fibras ópticas que nosotros utilizamos en la actualidad. Recordarán ustedes que esto ya lo vieron en redes 1, así que vamos a hacer un breve repaso simplemente, en donde tenemos la fibra multimodo, o también llamada la fibra doméstica. ¿Por qué? Porque no alcanza grandes distancias. Fíjense entonces que la fibra multimodo tiene un núcleo de 50 micrones, o sea, el cladding, todo el tamaño de la fibra, incluyendo el cladding, son de 125 micrones. Pero el núcleo en multimodo son de 50 micrones, o sea, es bastante grueso.
lo que permite que diferentes haces de luces puedan ser transmitidos a través del núcleo. El revestimiento, obviamente, la parte plastiquita que está recubriendo a la fibra, ¿no? Pero lo importante es que todo el cladding mide 125 micrones y el núcleo mide 50 micrones. Esta fibra multimodo permite la transmisión de hasta 500 gigabits, pero inferior al kilómetro. O sea, no puedo llevar esta fibra en multimodo a más allá de 500 de un kilómetro. Básicamente 900 metros en realidad. Pero tampoco se lo utiliza para eso, puesto que es una fibra que te permite alcanzar tantas velocidades. Generalmente se los utiliza para patch cords en data center. O sea, los data centers no se comunican entre servidores ni entre dispositivos y equipos de red con UTP. Se comunican entre servidores, entre routers, entre switches, con patch cords de fibra óptica. Por eso, la mayoría de los dispositivos de red vienen con fibra óptica, pero no es específicamente para que yo haga mi conexión externa a ellos, sino que es para la transmisión entre ellos y pueda alcanzar más ancho de banda. Recordarán ustedes que en el anterior capítulo veíamos la parte de cableado estructurado. En la parte de cableado estructurado veíamos el cableado horizontal y el cableado vertical. En el cableado horizontal es desde los dispositivos de red hasta las terminales, básicamente las computadoras. Pero entre switches veíamos que se hacía el cableado vertical o trunking, ¿verdad? El trunking se hace con patch cords o fibra multimodo para que se pueda alcanzar la mayor velocidad posible, pues recuerden que todo se está juntando hacia el trunking, ¿verdad? Entonces nos fijamos aquí que también hay diferentes tamaños en el núcleo de la fibra multimodo, que básicamente son dos. Todas las fibras tienen el mismo tamaño, de 125 micrones, pero existe la OM1, que es de 62 micrones, y la OM2 de 50 micrones, ambos multimodo. Y la OM3, OM4 y OM5, ¿no? Y tenemos la fibra monomodo, que es específicamente una fibra donde, fíjense, el núcleo es apenas de 9 micrones y el cladding es de 116 micrones, ¿verdad? Entonces, esto es para que la razón por la cual en la fibra monomodo solamente puede ir un haz de luz y en la fibra multimodo pueden ir múltiples haces de luz. Dependiendo de la fibra multimodo, se pueden utilizar diferentes longitudes de onda, que eso es lo que permite que múltiples haces de luz puedan ir. La 850, la 1300, la 953, la 1550, la 490, diferentes pueden hacer, entonces eso va a ser. Cada fibra, dependiendo del fabricante, también va a tener sus niveles de atenuación. Y en función a la longitud que se va a utilizar, va a hacer esta atenuación también. En la fibra monomodo, como ya lo estábamos mencionando, la fibra monomodo va a tener un cladding bastante reducido. Perdón, un núcleo bastante reducido contra un cladding bastante crecido, ¿no? Y el revestimiento de la parte plástica. El núcleo específicamente mide 9 micrones, por lo cual solo puede permitir un solo haz de luz. Pero esto también tiene su ventaja. Al ser un solo haz de luz, me permite alcanzar distancias de entre 10 y 100 kilómetros, que eso es lo que no puede hacer multimodo. Pero esto a sacrificio del ancho de banda también, porque recuerden, multimodo yo puedo alcanzar hasta 500 gigabits, mientras que en monomodo solo puedo alcanzar hasta 10 gigabits. Esto ya está creciendo también. No nos hemos quedado solamente en 10 gigabits, sino que es lo que actualmente se maneja y hay pruebas de que ya van a haber fibras de mayor ancho de banda, que es específicamente la máxima capacidad que se puede hacer a 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Para las fibras monomodo existen solamente 3 ventanas. La ventana 1310, la ventana 1490 y la ventana 1550.
tanto en monomodos interiores y exteriores, que es la principal diferencia que tenemos con multimodo, que existen muchas más ventanas de transmisión, ¿no es cierto? La atenuación va a depender prácticamente del fabricante de la fibra óptica. Se soportan 0,5 dB o decibelios por kilómetro, o 1 decibelio por kilómetro, pero lo que más se está utilizando, que nosotros utilizamos también, que es la fibra Huawei, que es un monomodo de exteriores, tiene una atenuación de 0,4 decibelios por kilómetro. Eso es lo que generalmente sucede. Pero recuerden, como es monomodo, entonces puede soportar hasta 100 kilómetros. Aquí tenemos una tabla de comparativa monomodo, multimodo, de las capacidades que pueden alcanzar, ¿no? Que prácticamente no vale la pena mucho. O sea, monomodo es para exteriores, multimodo para data centers. Ese es el resumen específicamente. Con eso dicho, ahora podemos pasar a la tecnología que estamos utilizando, Gigabit Passive Optical Network, que es GPON. Pero antes estaba por decirles si tienen alguna duda hasta acá sobre la fibra óptica y los tipos de fibra óptica que se están viendo. Inge, si esta monomodo es la que cubre más distancia, entonces el cuello de botella está en las grandes distancias, no se tiene que recordar. Sí y no. El cuello de botella está aquí, en el punto. ¿Por qué? Porque aquí tienes routers. Routers que van a recibir la conexión y van a traducir si estás enviando en RIP, si estás enviando en OSPF, si estás enviando en BGP, si estás enviando en IPv4, si estás enviando en IPv6. Ahí es el cuello de botella. Si la fibra funcionara como nuestro sistema nervioso, porque nuestro sistema nervioso, recuerden, es como un arbolito de nervios donde no tenemos eso. Un ramal de nervios se une a otro más grueso y siguen traduciendo porque no trabajamos en diferentes protocolos. Pero en este caso, los nodos que unen las fibras ópticas, ahí es donde se hace la traducción de lo que se está transmitiendo y eso es lo que provocan los delays. No específicamente si es de 500 o de 10 gigabits la transmisión, porque eso va a permitir soportar, ¿no? Lo que detiene a los 10 gigabits es los nodos específicamente. Por eso, todo lo que es digital, recuerden ustedes cuando estábamos viendo redes conmutadas y redes de paquetes, el problema siempre va a ser el delay por la demora de la iniciación de la transmisión. Y la iniciación de la transmisión siempre va a ser los dispositivos intermedios en la transmisión. Que eso no sucedía en redes conmutadas, ¿no? Era directo. Pero en redes digitales o redes de paquetes siempre va a pasar eso. Y como fibra óptica está hecha para redes digitales, siempre va a pasar eso. Podemos hacerlo más rápido, pero siempre va a haber un delay. ¿Ok? Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien. Aló. Dale. Esas longitudes de onda que nos especificó la 1310 y la no sé cuál, ¿a qué colores corresponde? Porque son colores en salida, ¿no? De luz. No estoy muy seguro de eso. La verdad no te puedo decir, pero sí específicamente son longitud de onda. O sea, habíamos visto en redes inalámbricas que yo puedo transmitir en diferentes frecuencias, ¿verdad? Que eso es específicamente la amplitud de la onda. En este caso estamos hablando prácticamente de lo mismo, la longitud de onda que se va a transmitir en la fibra óptica. Ahora, si están haciendo diferentes colores, no estoy muy seguro. Tampoco nos han dicho de esa forma cuando estábamos haciendo certificación, simplemente nos han dicho longitud de onda y no colores. Voy a averiguar, pero porque no sabía que eran en diferentes colores.
Una pregunta, en realidad la pregunta era porque los diferentes longitudes de onda, que son los que determinan el tipo de luz o el color de luz que se está emitiendo, digamos, viajan a diferentes velocidades. Entonces, Ujú. cuando la distancia es mayor, habría un desfase, aunque parten del mismo punto, a la misma hora, el mismo momento, pero al destino pueden llegar en diferente momento por el tipo de longitud de onda que tienen, ¿no ve? Sí, Entonces, es posible. ¿cómo hacen en las submarinas, en los cables submarinos que tienen miles de kilómetros? No sé si tienen un router, un repetidor, un amplificador, algo bajo el mar, o es solo un cable de extremo a extremo. En los videos que están aquí, vamos a ver específicamente, digamos que la fibra se rotó y hay que reunirla, o sea, hay que refusionarla. Entonces, acá se instala una caja en la fibra óptica donde se extrae la, el agua y se puede empezar la reunión de la fibra. Evidentemente también, junto con la fibra, está yendo electricidad. ¿Por qué? Porque la atenuación de la fibra solamente va a llegar hasta los 100 kilómetros, que es lo máximo que en este momento la tecnología nos permite. Entonces hay que repotenciar la señal nuevamente cada 100 kilómetros. Eso es lo que sucede. Entonces la fibra tiene que ir de esa forma, repotenciándose cada 100 kilómetros. ¿No es cierto? Ahora, con respecto a la fibra óptica terrestre o submarina, ambas funcionan igual. Si nosotros nos fijamos la fibra óptica en la cual nosotros la alquilamos hasta Chile, vamos a ver que hay diferentes lugares donde están algunas veces señalados en la cual no se pueden ni acercar nada y te especifican que es fibra óptica. No te especifican los 100 kilómetros, sino específicamente dónde están haciendo la fusión de 100 kilómetros y 100 kilómetros y ahí están haciendo la repotenciación de la, de la señal de fibra óptica. Ahora, con respecto a esto de los colores, no estoy muy seguro porque cuando nosotros estábamos haciendo la certificación, estábamos manejando diferentes servicios y en los tres servicios era rojo, así que por eso me está extrañando un poco tu pregunta. Pero no estoy muy seguro, voy a averiguar un poco más. Pero cuando hicimos el servicio datos, y el servicio TV, eran ambas luces rojas. Pero me comprometo a averiguar si hay diferentes tonalidades de rojo en todo caso. ¿Ok? ¿Hola? ¿Alguien anda por ahí? Le estaba mandando bienes por el chat. Ah, es que no estoy viendo la diapositiva. Bien, entonces continuamos. Si alguien más tiene alguna pregunta de esta parte. Bien. Aquí está, ¿no? Estas son. Para un poquito adelantarme, por si acaso, la 1310 se utiliza para hacer el uplink. La 1490 se utiliza para hacer el downlink, o sea, tengo más ancho de banda. Y la 1550 se utiliza para hacer transmisión de TV. Si alguno de ustedes tiene conexión en Tel, Comteco, Tigo, cualquiera de ellos, tiene servicio de datos y televisión. Dos se utilizan para hacer el uplink y el downlink, y el 1550 se utiliza para hacer el broadcasting de TV. Entonces, para eso son los tres de fibra óptica monomodo, por si acaso. Ahora, esta tecnología de la cual estamos hablando, donde están funcionando estos tres, la 1310, 1490 y 1550, es en la red GPON, Gigabit Passive Optical Network. FTTX significa Fiber to the X, o fibra hasta, y prácticamente para nosotros sería una interrogación, porque puede ser fibra óptica hasta tu casa, hasta un edificio, hasta un gabinete o hasta un punto. Puede ser fibra hasta lo que nosotros veamos conveniente. Pero la estructura básica de una red GPON específicamente es que yo tengo la OLT, que es como el DSL-LAN de los ADSLs, que es específicamente el que se encarga de enviar la señal a toda la infraestructura de la red de fibra óptica.
Luego estamos en la ODN, que es específicamente la red precisa. En otras palabras, la OLT, que es la Optical Line Terminal, es tu data center o eres tú con tu ISP. O sea, es el núcleo de la red. La ODN, lo de siempre, los postes, los cables, y en este caso, esto es un splitter, que ya más adelante vamos a ver qué es, que está por toda la ciudad, ¿no? Y finalmente, la ONU o la ONT, aquí en Bolivia generalmente lo conocemos como ONT, nomás ya, no, en otros países lo conocen como ONU, pero en referirse a este punto con ambos términos es correcto, que es la Optical Network Unit o la Optical Network Terminal. Nosotros le decimos terminal. Cualquier cosa en español van a encontrar siempre como terminal, porque ahí termina la red prácticamente, ¿no? Terminal, ¿no? Aunque no es correcto decirle terminal, porque en español para nosotros es terminal, o sea que termina. Pero terminal en inglés es un lugar donde llega, ¿no? Por eso ellos tienen ese tipo de contexto cuando están manejando este tipo de cosas. Entonces, tres son los componentes de la infraestructura de la red GPON. La OLT, la ODN y la ONT. Eso es de hecho. Ahora, las velocidades que maneja. Actualmente estamos en una red común GPON con una velocidad de 2.4 gigabits en downstream y una velocidad de 1.2 gigabits en upstream. Eso es lo máximo que puede manejar la fibra óptica GPON. Bueno, ya no es lo máximo, ya esto pasó antes de la pandemia en realidad, ya se actualizó. Ahorita estamos en 5 y 10 gigabits ya por OLT. Pero la principal característica es que esta velocidad ahora ya no es compartida. En ADSL tenía esta misma velocidad, que era 2.4 gigabits. Pero esos 2.4 gigabits se dividía entre el número de puertos que tenía la ADSL, lo cual nunca un puerto podía alcanzar 2.4 gigabits. Pero en la fibra óptica, en GPON, cada puerto puede alcanzar esta velocidad, si es que puedes alimentarlo a ese puerto específicamente. Pero en lo común, siempre todo va a tener 2.4 gigabits de velocidad. Generalmente siempre vamos a hablar del downstream, nunca se habla del upstream. Entonces, una OLT actual maneja hasta 2.4 gigabits, unas actualizadas pueden manejar hasta 5 gigabits y hasta 10 gigabits en downstream, ¿no? La fibra óptica monomodo, como habíamos mencionado, tiene una capacidad de 100 kilómetros, pero la monomodo tiene una distancia máxima de 60 kilómetros. Que eso es más que suficiente, muchísimo. Cualquiera dirá, pero no, yo quiero 100. No, no es necesario. Porque, por ejemplo, yo me encuentro en uno de los lugares más apartados del centro. Estoy en la zona sur, casi cerquita a la Facultad de Agronomía. Pero estoy a 3 kilómetros del centro, 3,5 prácticamente. Entonces, salgo sobrado con esa distancia de 60 kilómetros. Ustedes, jailones, deben estar viviendo, qué sé yo, a 1 kilómetro o a 500 metros del centro. Entonces salen sobradísimos. Es más adelante vamos a ver de que inclusive ustedes son un perjuicio para la instalación. Porque como recordarán, monomodo necesita un cierto espacio. Voy a regresar para recordarles simplemente. Aquí está. Varía entre 10 a 100 kilómetros. O sea, tiene que haber un punto inicial donde se dispara la luz, en la cual tienes que darle tiempo a que recorra. Entonces, cuando la ONT está muy cerca de la OLT, recordemos, esto está muy cerca de esto, entonces tiene que utilizar una línea ¿cómo le llamaban? Una línea de largada. Específicamente de la línea de largada significa que mínimamente tiene que haber mínimamente tiene que haber entre 500 y 1 kilómetro entre la OLT y la ONT. Y si estás muy cerca,
como por ejemplo, en el caso Comteco, hay fibra óptica desde su central que está en la Valliviano, ¿cierto? Y hay fibra óptica en el Prado de Comteco, pero están a menos de 100 metros. Entonces, para eso se tiene que utilizar la línea de largada, para que se amplíe el rango y pueda haber una buena señal entre la OLT y la ONT. La seguridad y nivel de protocolos de cifrado AES, esto es a nivel de la OLT. Antes, en ADSL, ya no vamos a hablar de la línea telefónica porque ya es tecnología demasiado pasada, pero la ADSL que todavía está, la seguridad estaba en ambos lugares, en el DSL LAN, o sea, en su central, pero también en el router o en el modem ADSL. Ahora, todo lo que se hace en fibra óptica, todo está en la OLT, o sea, en la central. Prácticamente tu router es tonto, o sea, no se hace nada. Por eso es que en una red ADSL, si sabías cómo, podías hackear el router y solito te aumentabas la velocidad. Se podía. Pero ahora en GPON, con la OLT, todo se maneja desde la OLT, nada se maneja en el router. Por eso seguramente si ustedes estaban al momento de la instalación de su fibra óptica, los técnicos que estaban instalando, una vez que han terminado la instalación física, básicamente han jalado los cables y te lo han puesto en tu router, han llamado desde sus teléfonos hasta la central, le han dado el código número serial del router ADSL, prácticamente en este caso ya de la ONT, de la central, y de la central ha empezado a hacer las configuraciones, ellos no se han movido y listo, ya tenías internet, ¿no es cierto? Entonces todo se hace desde ahí. Ya no se hace nada desde el router ADSL, perdón, desde el router ONT. Tiene un delay de 1.5 nanosegundos. Esto es específicamente si es que voy a alcanzar las máximas velocidades. Generalmente el delay es menos que esto inclusive, por eso las conexiones de fibra óptica son súper rapidísimas, ¿no? La cantidad de usuarios por puerto PON es de 128. En otras palabras, si recuerdan lo que les dije hace un momento, en una DSL podías agarrar y alimentarlo con 2.4 gigabits, pero esos 2.4 gigabits tenían que dividirse entre los 128 usuarios. Aquí también, pero si tienes la capacidad de alimentarle con más a la OLT, eso se va a distribuir entre los 128 en forma equitativa o discriminada, que eso no podías hacer en ADSL. Entonces, yo, por ejemplo, puedo agarrar uno de los puertos de la OLT y darle 1 gigabit y 1.4 repartir en los restantes 128. Se puede hacer eso. O solamente a uno le puedo dar los 2.4. Entonces, se pueden hacer muchas más cosas ya en una OLT GPON con respecto a la cantidad de puertos que tengo. Pero cada puerto va a atender específicamente a 128. Aquí ya se maneja QoS, ¿no? O sea, Quality of Service. La operación y gestión, todo es la ONT, como les decía específicamente. La red es muy escalable y da lugar a una evaluación bastante rápida. O sea, que puedo hacer más redes a partir de las redes que ya tengo instaladas, ¿no? Eso significa específicamente que si yo quiero expandir un ramal, lo único que necesito son unas cuantas fibritas y desde esas cuantas fibritas puedo llegar hasta un nodo y de ese nodo ya puedo hacer otros ramales de fibra óptica. Entonces es muy escalable. Como les decía, la potencia del downstream es de la 1490, la ventana de 1490. Para hacer el upstream es la 1310 y para la TV es la 1550. Esos son las tres ventanas o las tres longitudes de onda que se utilizan en GPON para poder hacer la transmisión. Fíjense, solo tenemos esos dos servicios, ¿no? Datos y TV. Eso es por una razón. Datos, yo necesito hacer upstream y downstream, o sea, necesito enviar y recibir.
Pero en TV no necesito recibir nada. Por eso es broadcasting. O sea, yo envío y se acabó, no necesito ninguna respuesta. Entonces, por eso solo se utiliza una longitud de onda para este servicio que es la 1550. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo algunas preguntitas. A ver. ¿El quality of service es a nivel del proveedor o es a nivel de la terminal que tienen los usuarios? El QoS. El QoS es a nivel OLT. Del proveedor, lo administra Entel, o es del proveedor, el ISP. Exactamente. Ya. O sea, no se puede deshabilitar, porque tengo entendido que si se deshabilita el QoS puede mejorar la velocidad, ¿no? Sí, pero nuevamente, desde la terminal, desde la ONT, no puedes hacer nada. Ya. Una pregunta más. He notado que los dispositivos digitales actuales, como las teles y otros dispositivos, utilizan el Internet en realidad. Pero estoy viendo que según cada fibra óptica puede manejar 3 tipos de señal, por decirlo así, de diferentes Longitud de onda. de longitud de onda. Hay 2 que son para down y para up, ¿no? Y hay uno específico, el 1550 para televisión. Creo que no lo usan, ¿no? Porque los aparatos actuales utilizan todo por internet, es decir, utilizan el flujo de internet para transmitir televisión digital. Por ejemplo, en Comteco, cuando quieren instalar televisión digital, te dicen, ¿no? Te pueden poner máximo 1, 2, hasta 3, en el peor de los casos, con buen ancho de banda. Cuando tienen un canal que debería ser independiente del upstream y del downstream, o sea, del uplink y del downlink. ¿Por qué es eso, Inge? ¿Por qué no utilizan ese 1550 nanómetros los proveedores para transmitir específicamente televisión y no afectar, digamos, al ancho de banda del usuario, de la conexión de datos? Ya, aquí hay un poquito de confusión. Cuando Comteco utiliza, o Entel, porque yo tenía la conexión Entel y he hecho las respectivas pruebas y preguntas de paso, y obviamente he utilizado la lógica también. Digamos que esto es Entel y este eres tú. De Entel hasta aquí no se tiende un UTP. Que tú veas que en tu televisor está llegando un UTP, no le está llegando desde la ONT, desde la OLT, le está llegando desde la ONT. O sea que a partir de aquí hay unos puertitos UTP y uno de esos puertitos UTP puede ir a tu televisor y otro de esos puertitos puede ir a tu computadora. ¿Ok? Da la impresión de que se está compartiendo el ancho de banda entre el ancho de banda de tu TV y de tu computadora, pero no es cierto. El ancho de banda que está utilizando tu computadora está siendo utilizado en la ventana 1310 y 1490, pero tu televisor está utilizando la 1550. ¿Por qué? Porque hasta la ONT solo puede llegar fibra, y en esa fibra están los 3. Yo esto lo sé porque tenía la televisión digital de Entel y obviamente hasta mi ONT llegaba fibra óptica y desde sus puertos RJ45 tenía uno hasta mi televisor. Y del mismo puerto RJ45 tenía mi computadora y encima era Wi-Fi y utilizaba Wi-Fi también. Entonces, 1310 y 1490 es datos y que no se mezcla con 1550. No sé si me ha dejado entender. ¿Hola? Sí, entiendo. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nos dejan un módem o un router los proveedores, en este caso, en mi caso es Entel, incluso te ofrecen el servicio de telefonía, ¿no? Que viene una sola fibra desde la calle hasta el módem. Ya en el módem puede ser que se distribuya o por Wi-Fi a los dispositivos que tenemos. O también podría ser por fibra óptica, si es que tuviéramos una tarjeta de fibra óptica de alta velocidad, digamos, se podría conectar, pero no, actualmente no es de mucho uso. El tema es que, digamos que todas las 3 señales, las tres ventanas, por decirlo así, llegan al módem, al router que provee el ISP,
se unen entonces todos en uno para hacer la señal en conjunto y de ahí se distribuye como internet nada más a todos los Exactamente, dispositivos, pero no ¿no? tanto así. Eh, Lo que eh, sucede es que, como tú dices, las tres ventanas se unen aquí en la ONT y es la ONT la que discrimina a dónde va la diferente señal. Si, por ejemplo, yo estoy queriendo ver la televisión, entonces la ONT detecta específicamente qué UTP está en ese servicio. Entonces solamente ahí redirige o enruta, porque por eso es router, o enruta la 1550 traduciéndola a TV y solamente te llega la señal y es solamente broadcasting, ¿no? Pero si estás haciendo otro tipo de cosas, como por ejemplo WhatsApp, entonces detecta de dónde es y obviamente WhatsApp no se hace en la televisión, entonces lo pasa al RJ o a las antenas Wi-Fi y pasa como datos. Entonces, el cuello de botella está aquí, no está en la fibra. En la fibra, las tres ondas se utilizan, siempre y cuando tengas ese servicio. ¿Por qué? Porque si tú le pides a tu ISP que quieres utilizar TV y datos, entonces las tres ondas se habilitan hasta tu ONT, la 1310, la 1490 y la 1550. Pero si solamente vas a usar datos, entonces la OLT ya no te manda la 1550, ¿por qué? Porque no has pedido ese servicio. Entonces tu ONT ya no hace eso, ¿no? Solamente va a enviar los servicios que le has pedido. No estoy seguro, pero creo que puedes contratar solo TV. Pero si contratas solamente datos, entonces ya no estás utilizando, o sea, tu ONT ya no va a recibir directamente la 1550 y solo va a recibir la 1310 y la 1490. ¿Ok? entonces se cobra por separado cada ventana, porque si yo quiero Claro, televisión me van a habilitar la 1550 y voy a tener que aumentar la facturación, ¿no? exactamente. Entonces, no, pues entonces no conviene. Es que yo he visto que en Comtec o en IG hacen, digamos, que yo quiero poner dos, ¿qué se llaman esos cuadraditos para TV Box, ¿no? Los dos TV Sí. Box o que instalan. Con dos ya se lentea su internet, aunque sea de 35 megas o de 50 megas, y no Ujú. quieren instalar tres porque va a afectar demasiado la navegación, especialmente los juegos que utilizan los chicos, digamos, en sus terribles PC gamers, ¿no? Sí. Entonces no quieren instalar. En algunas zonas de la ciudad han habilitado hasta tres TV Box, como por ejemplo zona de las Cuadras, parece que han sido privilegiados, pero en la mayor parte de las zonas solo dos. Eso porque, digamos, se consume mucho ancho de banda, te dicen. Entonces están utilizando solamente las dos bandas, las dos ventanas de transmisión de datos y no están habilitando la 1550, pudiendo hacerlo y así dejarían, digamos, podrían conectar muchos televisores, qué sé yo, y dejar las dos ventanas solo para datos y no afectaría, digamos, el flujo de información. Esa era mi pregunta. Sí, en realidad es, bueno, aunque esto no debería estar hablándolo mucho, pero en realidad es nuevamente esa idiosincrasia nuestra en la cual le tengo que sacar impuesto a todo, ¿no? O sea, como estamos viendo, solo la 1550 se utiliza para TV, entonces yo podría habilitarle las que yo quiera sin afectar a la 1310 y a la 1490. Pero ¿qué sucede? Sucede que no quieren hacer lo que sucede en la televisión por coaxial, televisión de cable. En la televisión por coaxial, tú le puedes poner la cantidad de televisores que tú quieras y funciona, ¿no es cierto? Lo único que tienes que tener cuidado es de hacer bien las instalaciones para que no se atenúe la señal y te salga como granizo tu TV. Si quieres que salga nitidísimo, entonces haces unos buenos empalmes, unas buenas conexiones y todo sale nítido. Pero puedo colocarle N. Cuando yo tenía televisión por cable, tenía yo, mis papás, mi hermano y mi hermana, o sea, tenían, y la sala, o sea, teníamos 5 televisores en una sola casa y todos funcionaban muy bien. Pero obviamente eso era en desmedro de Comteco. ¿Por qué? Porque Comteco te decía que tenías que ponerle 2 o máximo 3, ¿no? Y te traían splitter de 2 o 3 máximo, no te traían más. Pero nosotros haciendo la picaresca bayuna, le conectábamos un splitter a otro splitter, entonces yo ya podía conectar más, ¿no? Entonces, de lo que se trata específicamente es de evitar eso, de que yo lo sobrecargue
con televisores, o sea, de que se puede hacer, puesto que no vamos a afectar la 1550, solo la 1550, y al ser broadcast no le vamos a exigir nada más, simplemente se va a repartir en todos ellos. Lo que pasa es que Comteco, sobre todo Comteco, no quiere que se haga eso. Pero además, Comteco también, como tú bien dices, está utilizando la 1490 y la 1310 también para hacer televisión digital, lo cual no debería ser. Entel, por ejemplo, no lo hace. Yo tenía televisión digital de Entel y Entel transmitía por la 1550. Y yo lo sé porque a mí me instalaron 2 televisores, solo te instalan 2 televisores como los de Entel, porque solo te dan 2 equipos. Pero no son TV Box, son específicamente equipos de televisión digital que utilizan la 1550. Y yo podía utilizar los 2 televisores y estaba jugando al mismo tiempo, ya no recuerdo cuál, con una LAN party última que hicimos con mis amigos y no recuerdo bien, pero estuvimos jugando aproximadamente unas 8 personas aquí en mi casa y los televisores funcionaban sin ningún problema y nosotros tampoco teníamos atenuación en datos. Entonces, cuando se utiliza bien esta tecnología, te funciona muy bien. Comteco, si es que hay algún familiar de Comteco, le pueden decir también, Comteco no hace eso. Utiliza la 1310 y la 1490 para hacer televisión digital y eso es por lo que te reduce el ancho de banda, lo cual no deberían de hacer. Para eso está la 1550. ¿Ok? Ya, como finalización, sabe, las fibras ópticas, según vi las especificaciones, podrían ser por lo menos 10 a 60 kilómetros. ¿Por qué solo aceptan instalar 200 metros del punto del nodo, como decir, de los ISPs? Solo 200 metros en cualquier dirección y no, digamos, 1 kilómetro o 2 kilómetros. Aquí está. Fíjense que lo que significa de la OLT, aquí tenemos, fíjense, según el servicio, específicamente de TV, la OLT se conecta con la red IP, pero también se conecta con la red PSTN. Por eso es que Entel también te puede ofrecer servicios de voz a través de esta red. Ahora, fíjense que aquí yo tengo splitters, que es específicamente dividir la fibra óptica, que viene un hilo, en este caso estamos dividiendo a 3, al edificio, que es fiber to the building, a la casa, que es fiber to the home, y a un gabinete, o a un nodo, que es fiber to the node o to the copper. En este caso, copper hacia el. Lo que sucede es que esto tiene un costo. La fibra óptica no es gratis, es carísima. Por eso, aunque ha bajado sus costos más, se puede. Ahora, yo puedo, por ejemplo, utilizar esto, que es la acometida. El día jueves les voy a mostrar los cables. Puedo utilizar este cable de acometida, que es una sola fibrita, y llevarla hasta aquí. Pero me saldría carísimo. Entonces, por eso se utiliza la fibra multifilar, que va desde la OLT hasta los diferentes, y aquí en el splitter se une esa fibra a la acometida, que es una sola fibrita. Si yo quisiera, como les digo, puedo utilizar este cable de acometida, o sea, de una sola fibrita desde la OLT y hasta la casa, pero me resultaría muy caro. Entonces, ¿por qué no quieren instalar más de 200 metros? Por costo. El cable de acometida es caro. Entonces, cuando estás muy lejos, tratan de llegar a los nodos, a las cajas NAPS, lo más cerca posible. Pero ya no quieren utilizar cuando la distancia supera los 500 metros. No sabía que eran 200 metros ya, la verdad. La última vez que yo escuché eran 500 metros, máximo. Pero de que puedo utilizar el multifilar para llegar hasta tu casa, puedo. O de que puedo utilizar el cable de acometida o el cable drop, se llama. Puedo utilizar el drop para utilizar desde mi casa hasta la OLT, puedo. El problema son costos. Y obviamente las empresas están tratando de ahorrar en todo.
y es por eso que no te quieren ya instalar más de 200 metros o más de 500 metros un cable drop, porque ya les resulta muy caro. En algunos casos yo había escuchado que, por ejemplo, no estoy seguro si fue Entel o Comteco, que no quiso instalar en la universidad una conexión de fibra óptica más de 500 metros. Entonces les dijo a la asociación de docentes, que es la que quería instalarse su propia conexión, que si ellos cubrían el costo del drop, podían llegar a los 800 metros, que era lo que el punto NAP, que era más cercano a ellos, pero si ellos cubrían esos otros 400 metros de cable drop. Entonces, es por eso, es más costo, no es tecnología. O sea, la tecnología dice que es hasta 60 kilómetros, o sea que desde aquí, desde la OLT hasta mi casa, máximo pueden haber 60 kilómetros. Eso no dice que tiene que ser el cable multifilar o el cable drop. Cualquier cable que tenga fibra óptica puedo utilizarlo hasta 60 kilómetros. Entonces, resumiendo la respuesta, costos, economía. ¿Ok? Ok, gracias. Ok. Entonces, los Quería una servicios... consultita, disculpe. Sí, Multifilar es distinto a multimodo, ¿cierto? a ver. Este es el multifilar. Fíjense. Ah, no, este es el drop. Específicamente hay diferentes tipos de drop. Fíjense, vienen en este tipo de bobinas, pero el cable drop lleva un revestimiento metálico que es el que le permite, o sea, el que le permite proteger a la fibra óptica de las inclemencias del tiempo. Obviamente a la fibra óptica no le afecta el viento para la transmisión, pero sí lo puede afectar si es que hay un viento más fuerte y la puede romper a la fibra. Para evitar eso, entonces, se utiliza este revestimiento metálico que se da. Aquí hay otro revestimiento específicamente que es su guía, y este azulito es recién la fibra óptica. Este es el drop. Este es el que solamente lleva una sola fibrita. Y este es el multifilar. Este es el que sale de la OLT. ¿Ok? Está bien, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, sí. Disculpe, en el diagrama anterior de la ONT, hay varias ONTs que están yendo hacia un ODN y de ahí está yendo la conexión a la OLT. ¿Eso no causa colisión cuando hay, digamos, de diferentes usuarios, diferentes peticiones? No. Para nada. Lo que sucede es que cada ONT envía su respuesta, digamos, o sea, su uplink. Y ese uplink viaja a través del cable de fibra óptica hasta su splitter, hasta su ODN específicamente. Y en la ODN, en el splitter específicamente, van llegando todos los requerimientos y van hacia la ODN. Ahora, esto es a 300.000 kilómetros por segundo. Prácticamente es imposible que haya una colisión. No se da en fibra óptica, porque no se envían dos señales al mismo tiempo. Eso lo hace el splitter. No va a enviar nunca dos señales al mismo tiempo. Si tú quieres, podríamos plantearnos el ejercicio de que dos ONTs han enviado su señal en el mismo momento, a la misma hora, mismo minuto, mismo segundo, mismo milisegundo, mismo nanosegundo. Pero en el splitter, al recibir los dos al mismo tiempo, primero va a enviar uno y luego va a enviar el otro en diferentes nanosegundos. Que prácticamente nuestro cerebro no entiende eso, ¿no? ¿Ok? Ok. Gracias, Inge. Y al revés, pero produce un broadcast o también Al controla revés, eso. se produce broadcast.
O sea, la señal, digamos, yo le estoy enviando desde mi ONT, yo tengo mi celular y le estoy enviando hola mi amor, y ese hola mi amor llega hasta, pasa por la ODN, llega hasta OLT. Y luego la OLT recibe la señal de cómo estás preciosa o cómo estás querido o lo que tú quieras. Y el cómo estás querido, ¿dónde está mi mouse? Ah, aquí está. La OLT manda el cómo estás querido a través de acá y la ODN manda cómo estás querido aquí, manda cómo estás querido aquí, manda cómo estás querido aquí, manda cómo estás querido aquí y cómo estás querido aquí. A todito se manda. ¿Por qué? Porque estoy haciendo broadcast. Como ninguno de estos lo recibe, solo lo recibe este, entonces todos estos lo descartan. Y solamente este que he enviado lo recibe y ya puedes leer. ¿Ok? Ok, gracias, Inge. Ok. ¿Alguien más? ¿De qué tamaño son los paquetes que se mandan por fibra óptica? ¿Igual que en las UTPs? Sí. El tamaño son IPv4 y IPv6, ¿no? Maldito zancudo. Cada paquetito, en este caso ya estamos hablando de ATMs, ¿no? O sea, si estamos hablando a nivel de red, porque eso es IP, entonces estamos hablando de IPv4 y IPv6. Pero si estamos hablando a nivel de enlace, entonces estamos hablando de ATM, porque si ven, esto sigue siendo, ¿dónde estamos? Asíncrono. El downstream es mayor que el upstream, y eso nos permite ATM. Entonces, a nivel 2 es ATM. ¿Ok? Espero que sí. ¿Qué más? Maldito zancudo. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, los diferentes servicios, como estábamos mencionando, fíjense que la OLT se encarga de hacer la señal de luz. Pero para hacer la señal de luz tiene que tener los datos que eso se los manda la red IP, IPv4, IPv6. Pero también mando, ya sé ahora, por la 1550, que voy a mandar televisión digital. Entonces, para eso me conecto a la red de TV. Y obviamente, como en algunos países, en algunos ISPs de aquí también se ofrece señal de voz, entonces también me tengo que conectar a los PSTN, a los PSTNs y a los MSCs, que son los núcleos de la red de telefonía fija y telefonía móvil. Entonces, puedo hacer eso. Entonces, por una sola red puedo enviar todos esos servicios, ya sea al edificio, al hogar, o al gabinete o cobre. Y eso es lo que significa la FTTN, C, B y H. Fiber to the node, fiber to the copper, fiber to the building y fiber to the home. Que siendo esta la última, la fiber to the home, la que más se utiliza. Un momentito, por favor. Ya. Entonces, fiber to the node significa específicamente que voy a enviar desde la central, desde donde está la OLT, hasta un nodo. Fíjense entonces, ¿por qué hasta un nodo? Fíjense que en nuestro caso, por ejemplo, la ciudad es bastante pequeña. La ciudad específicamente debe tener un radio de unos 3 a 4 kilómetros, desde el centro hasta donde termina. Recuerden ustedes que
nuestra ciudad, por ejemplo, hacia el lado del altiplano, termina en, si no estoy equivocado, en Colcapirua, ¿no? O sea, donde empieza Colcapirua es donde termina Cochabamba. Ese es nuestro centro. Y hacia el lado del oriente termina en el Servicio Nacional de Caminos, si no estoy equivocado, porque ahí dice bienvenidos a Sacaba. Pero si tomamos eso como centro más, hacia el lado de Sacaba, ¿Sacaba cuántos kilómetros está? 13. 13 kilómetros. Contra los 15 kilómetros que está, 15 o 14 o 11, no estoy seguro ya, que está aquí ya, pero pongamos de 15. Específicamente son 28 kilómetros de radio en todo caso, ¿no? De diámetro, perdón. Sí, de diámetro. Entonces, contra los 60 kilómetros que yo tengo, entonces, no habría necesidad de tender otras redes, puesto que mi red me funcionaría bien. Pero tengo que atender también Punata, y tengo que atender Clisa y todo lo que está allá. Si no estoy equivocado, Punata está a 40 kilómetros. Sigo estando dentro del radio que me permite hacer Jipón. Pero ya no vale la pena que extienda una red como he extendido a Sacaba y como he extendido a Quillacollo como central. ¿Por qué? Porque en el trayecto hay muy pocas casas, hay muy poco donde brindar servicio, ¿no es cierto? Y la mayoría es campo. Entonces lo que voy a hacer es colocar un nodo en Punata. Y desde Punata recién voy a ir a atender a la ciudad de Punata y a los circundantes que están por ahí. Y eso es FTTN, Fiber to the Node, o sea, llegar hasta un nodo y desde ese nodo recién llegar hasta donde los otros lugares más chiquititos. Fiber to the Copper significa específicamente, esto es de gabinete, que es básicamente lo que tenemos para brindar servicios a los diferentes lugares del país. Hasta el gabinete significa específicamente, to the Copper también es que yo voy a llegar desde mi central, desde mi OLT, hasta un gabinete de exteriores. Por eso hay diferentes gabinetes de exteriores que vienen con Teco, de Entel, que son esos especies de cajas metálicas, ¿no? Y a partir de ahí voy a mandar a DSL, o sea, sobre una línea de cobro. Esto es conocido en lo último de la ADSL como VDSL, que es específicamente primer tramo en fibra, segundo tramo, o sea, el drop que va a entrar hasta la casa desde el gabinete con línea de teléfono, de cobro. Eso es lo que significa el FTTC. Fiber to the building, o en nuestro caso sería, ¿cómo le llamamos a nosotros? Condominios, ¿no? Porque el edificio no específicamente puede ser vertical, sino puede ser horizontal, y nosotros le llamamos condominios. Entonces, desde mi central, voy a llegar hasta el condominio o hasta un gabinete que está en un edificio. Esto lo han pensado en edificios específicamente, no pensando en nosotros, sino pensando en los edificios de 30 pisos, 40 pisos, 100 pisos. Entonces, vale la pena mandar una fibra específicamente que atienda esos 30, 40 pisos. En nuestro caso, en las comunidades, ¿no? ¿Cómo le llamamos nosotros? Condominios, ¿no? En los condominios son 40, 50 casas que tengo. Entonces puedo llevar hasta un gabinete ahí y desde ese gabinete atender las diferentes casas que están en los condominios. Eso es Fiber to the Building. Y Fiber to the Home es lo que generalmente tenemos. Desde la OLT hasta la ONT que está en tu casa. Esa es la red principal que se está instalando actualmente en toda esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a tener específicamente cuando estoy? Esto es GPON HCF, que es un híbrido coaxial, que casi nunca se utiliza. Esto es lo que me refería. ¿Qué es lo que tengo específicamente en la estructura de la red FTT? Ya sabemos que tenemos la OLT, que es mi central. Mi central es esta, por si acaso. Esa es la OLT. Aquí están los puertos que yo puedo utilizar. Aquí están las bandejas o los cards que donde yo puedo colocar TV, puedo colocar datos, puedo colocar
telefonía móvil, puedo colocar telefonía digital y este específicamente es el card controlador que controla todos estos. Y estos son los cards, o sea, que en este caso están vacíos de sus puertos de expansión de la OLT específicamente. Estos cables específicamente amarillos significa que son cables, cables monomodo. O sea, es de cada uno de estos está saliendo, este es un puertito y está saliendo una fibra que se va a ir a fusionar en el multifilar que ustedes han visto. Entonces, en este caso son solamente 8 puertitos. Esas son las tarjetas de expansión. Pero fíjense, este es una OLT completa, con todos sus cables, donde tengo específicamente 8 puertos y puedo tener hasta más puertos por tarjeta, pero en este caso son 8 puertos por tarjeta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16 puertos, ¿no ve? Y multiplicados esos 16 por los 128 usuarios que puede atender cada puerto, imagínense la cantidad que me da esta OLT para poder atender, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las conexiones de una OLT con sus conexiones de datos. Fíjense, está llegando internet a través de estas fibras naranjas. La fibra naranja, en cualquier parte del mundo, ustedes van a reconocer que es una fibra multimodo. Entonces, por eso aquí le está llegando gran cantidad, porque nosotros sabemos ahora que la fibra monomodo es hasta 500 gigabits, ¿no es cierto? Entonces, aquí le está llegando gran cantidad de datos a esta OLT. Pero en cualquier parte del mundo van a reconocer que la monomodo es amarilla en GPON. Entonces, fíjense, aquí está llegando y de aquí está saliendo cada uno de ellos. Eso es específicamente la OLT. La ODF es la bandeja de distribución, que puede ser está más ampliadita que esta, que es específicamente de la OLT, de cada uno de esos cablecitos amarillos que han visto que se conecta a los puertos, se concentran en una bandeja. En esta bandeja se van a fusionar todos al cable multifilar. Y el cable multifilar es el que sale a los postes. Ese cable negro es el que ustedes van a ver en los postes. Y obviamente, cada uno de ellos va a llegar hasta un splitter. Cada fibrita llega hacia un splitter, donde por eso es el splitter 1 a 4, 1 a 2, 1 a 8, 1 a 16 y 1 a 32 específicamente. Aquí tenemos, ¿no es cierto? 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 y 1 a 32 y 1 a 64 más inclusive. ¿Pero qué significa? Que una sola fibrita entra y 4 fibras salen. Y eso es como puedo hacer expandir la red. De una salen a 4. De una sale a 2 fibritas. De una sale a 8 fibritas y hasta hay de 1 a 64. Y eso va a depender específicamente de mi configuración. Entonces, esta primera parte que está saliendo desde el OLT, llegan los cables y se va a splitear o se va a dividir, se llaman los splitters o la división de primer nivel, o sea, donde tiene el primer nivel de división o de spliteado. Así le dicen, sobre todo los que están instalando, no le dicen de división, le dicen splitear. Obviamente está mal hablado, pero bueno, es el término que ustedes van a escuchar. ¿Qué significa esto? Para que nos entendamos. Yo soy Comteco, tengo mi central en la Vallivía y voy a atender, qué sé yo, a la zona norte, ¿ya? Entonces voy a enviar un cable hasta la parte de Calacala, por ejemplo, ¿ya? Hasta donde está la iglesia o la circunvalación, por ahí. Un solo cable negro. Ese cable negro ya han visto que lleva múltiples fibritas, ¿no es cierto? Y de ahí voy a dividir para que se vaya hacia el Frutillar, uno se quede en Calacala, otro se vaya a Tirani, otro se vaya, no sé, a Chilimarca, no sé qué nombres más tienen, ¿no ve? Entonces estoy dividiendo ya por zonas. Y luego, en los splitters de segundo nivel, ya voy a ir, pues, no sé, me voy a inventar ya, porque no soy muy conocedor de ese lugar, pero digamos voy a llegar a Villa Adela,
voy a llegar a Villa Pagador, si es que hay, o si estoy por el Frutillar, voy a llegar a Villa Moritas, a Villa Duraznos, qué sé yo, ¿no? Ese es el segundo nivel. Fíjense, primero es la parte norte donde estoy llegando y luego estoy llegando a los diferentes barrios. Y en los diferentes barrios voy a llegar a los drops, o sea que de cada uno que está llegando, voy a dividir ya específicamente para que lleguen a las casas. Entonces, la estructura va así. Tengo mi OLT, de mi OLT va hacia las bandejas, de las bandejas va a un cable multifilar, del multifilar va al splitter de primer nivel, que esos son específicamente, digamos, a 4 zonas que hemos mencionado. Cada zona va a dividirse a diferentes barrios, esos son los splitters de segundo nivel, y para los barrios ya tengo las cajas NAP, que son específicamente las que ya van a recibir los cables multifilares y van a ir simplemente hacia los cables drop, que son los cables que hemos visto que llegan hasta tu casa. Así funciona la estructura FTTX, o sea, la estructura GPON. No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. ¿Cuándo vamos a practicar hacer esto? Me encantaría, pero ni siquiera me pueden comprar routers y hace 3 años, más antes de la pandemia, en realidad ya estoy pidiendo que me compren una fusionadora, que me compren un OLT, pero siempre es la misma respuesta, no hay plata. Debe ser, pero no sé, si a Civil le compran un tractor, no entiendo por qué a nosotros no nos pueden comprar una fusionadora de fibra óptica que vale entre $2,000 y $3,000 y una OLT que vale unos $5,000. Pero veremos. Una pregunta, es solo como curiosidad. ¿Usted sabe si los postes actualmente que instalan Entel, Comteco y Elfec pueden ser utilizados por una persona, un vecino, digamos, para cablear, por ejemplo? No, no puedes, por ley municipal. Pero eso fomenta de que se instalen muchos postes, muchos cables, y cada empresa tiene que instalar su poste y sus cables. No es así. Una empresa, digamos, nunca voy a acabar, ya me toca mi otra clase. Una empresa específicamente le solicita a la alcaldía instalar su poste para brindar un servicio X, Z, Y, ¿no es cierto? Pero ese poste lo está instalando, digamos, Comteco. Ya no puede instalar al lado un poste Elfec. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pagarle un cierto monto a Comteco para poder utilizar su poste. Pero eso solamente por ley municipal puede hacerse entre empresas. Los usuarios finales no están permitidos de utilizar los postes. ¿Ok? Hola. Sí, ok, gracias. Ok. Ajá. Bueno, esta es la razón por la cual yo les digo que tanto informática como sistemas deberían de llevar dibujo técnico. El dibujo técnico es específicamente la creación de planos. Y cuando estamos en esta parte, vamos a ver que necesitamos leer un plano de red de fibra óptica. Y vamos a ver este tipo de cosas. El cuadrado, que significa la OLT. Esta especie de 1, 2, 3, 4 de cuadrilátero. El trapecio, ¿no? ¿Perdón? ¿Es un trapecio? Creo que sí, no estoy seguro. Ya mi geometría ya caducó, creo. Pero este tipo de cosas las vamos a ver específicamente en un plano. Así se dibuja. Esta es la ODF específicamente. Esto significa un empalme. Esto significa un splitter. Otra vez empalme. La NAP significa eso. El drop significa eso. Y así sucesivamente. Entonces, deberíamos de llevar, al menos la parte como electiva tal vez, para los que van a hacer redes, pero leer un plano es bastante importante. Y esto obviamente yo lo he tenido que aprender a la mala, ¿no? Tengo que pasar cursos. Pero si tenemos una materia en la facultad que nos enseña esto, entonces tal vez sirva llevarla o por lo menos de electiva. Ahora, ¿qué tengo en la planta interna? Tengo 2 plantas, la planta interna y la planta externa.
La planta interna es todo lo que está en el ISP y específicamente son los OLTs con sus diferentes diferentes componentes, ¿no? Tenemos la OLT, específicamente la bandeja de empalmes, bandeja de conectores, bandeja de almacenamientos, conectores ópticos, patch cords y organizador. En la OLT es básicamente lo que está en tu casa, ¿no es cierto? El equipo activo, o sea que es el que recibe la señal. Puede ser una transmisión 1490, 1310, 1550, pero es un solo dispositivo que recibe las tres señales y las distribuye. Prácticamente me voy a pasar, o sea, la OLT y la ONT son los únicos que reciben electricidad. El resto de la red no tiene nada de electricidad, por eso se llama pasivo. Nada de electricidad pasa en el resto de la red. O sea, lo que se enchufa a la corriente eléctrica es que es la central, y tu módem en tu casa, o tu router en tu casa. Después, nada más tiene electricidad, por si acaso, ¿ya? Entonces ya habíamos visto esta parte. Aquí tenemos una bandeja de distribución de empalmes, donde se empalman, pueden ser que se empalme el splitter de primer nivel, o el splitter de segundo nivel, o la bandeja de distribución. Aquí tenemos otra vez, esta es una bandeja de distribución específicamente, que es planta interna. Aquí tenemos la fusión de algunos también, de una bandeja de distribución, planta interna. Los conectores, un momentito por favor. Los conectores, que hay diferentes conectores y eso es por cada fabricante específicamente. No es que hay un estándar, sino cada fabricante ve su propia conveniencia de cómo va a ser la mejor conexión entre los conectores. Porque no todo se hace por fusión, también se hace por conexión. Pero para la conexión tenemos tres tipos de diferentes pulidos. O sea, cómo está la cabecita de la fibra óptica. Es que es el PC, UPC y APC. Fíjense que PC es completamente plano. Es el pulido de contacto físico. Este es el UPC, que solamente las esquinitas tienen una ligera inclinación, o sea, un ligero ángulo, que es el pulido de ultra contacto físico. Y el pulido de contacto físico angular, o sea que fíjense, tiene claramente un ángulo. Esto para que según cada fabricante, ¿cuál es la mejor forma de alinear los núcleos cuando se están conectando? Recuerden que aquí no se está fusionando, sino se está conectando, por eso son conectores. Entonces, tiene que perderse la mínima atenuación, o sea, la conexión no debe dar lugar a atenuación, pero los conectores son los que más pierden atenuación, pero hay que tratar de minimizar eso y por eso cada fabricante fabrica, si es su conector PC, UPC o APC, que están viendo ustedes de esa forma, ¿no? Estas son las bandejas de planta externa, las que van en los splitters de primer nivel, segundo nivel, que se llaman cajas FIST, bandeja ODF, bandeja FOSC, que lo que tienen es, llega la fibra óptica por este lado, se enrosca aquí y se fusiona aquí. La otra fibra es de este lado, se enrosca aquí, se saca la fibra aquí y aquí se hace la fusión y se guarda en cada uno de estos la fusión. O sea, por aquí llega y por aquí sale. ¿Esto por qué? Porque las fibras vienen en bobinas de 5 kilómetros. De aquí a Quillacollo son 15 kilómetros, lo que significa que mínimamente necesito 3 bobinas de fibra para llegar desde Cochabamba hasta Quillacollo. Entonces, cada 5 kilómetros hay que hacer esto. Todas las fibras tienen que desenroscarse, colocarse en esta bandeja de empalmes, que generalmente es una FOSC, y luego se conecta a la siguiente bobina y continúa el viaje otros 5 kilómetros. Aquí tenemos un dibujo de cómo son esas cajas FOSC. Fíjense aquí. Por aquí entra, por aquí sale, y aquí adentro están las fusiones y lo que se guarda dentro de cada una de ellas, los empalmes y todo lo demás. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una FIST, y también las FIST generalmente
pueden ir, las FIS generalmente van en los postes, las FOSC van en esta es una FOSC, van en las alcantarillas. ¿Cuál es la diferencia? La FIS no hay problema porque es resistente al sol y a la lluvia, pero la FOSC tiene que ser resistente a ratas, a aguas hervidas, a todo este tipo, debe ser completamente impermeable. Por eso, una vez que has instalado una FOSC, en 30 años no debería de tocarse. Por eso hay que tener mucho cuidado y tiene que ser muy certificado para hacer estas instalaciones. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una mufa. Esta recibe 2 y devuelve 2, así de grandes son. También generalmente utilizadas en alcantarilla. Estas son las que se utilizan, aquí podemos ver, se utilizan en los postes. Y aquí tenemos la NAP. La NAP es de donde llegan el splitter del segundo nivel y aquí se fusiona al drop, o sea, al que va a ir a tu casa, generalmente. Y ese es el diseño. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase el día jueves, porque ya estoy a 2 minutos retrasado de mi siguiente clase, pero quería llegar por lo menos hasta aquí. Ok, no les pregunto si tienen más preguntas porque ya estoy retrasadísimo. Cualquier pregunta el día jueves, por favor. Nos vemos. Chau, chau.